Pauma es una empresa especializada en la gestión de recursos sociales y educativos, que desde el ámbito privado ofrece sus servicios profesionales principalmente a entidades públicas, aunque no de forma exclusiva. La estrategia empresarial de Pauma incluye entre sus objetivos la inclusión de la perspectiva de género en todas las actividades de la organización. En 2009 elaboró su primer plan de igualdad y en la actualidad está vigente el cuarto plan de igualdad que ha sido negociado y aprobado en 2021. En 2010, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad concedió a Pauma el distintivo Igualdad en la Empresa, marca de excelencia con la que se reconoce el interés y el trabajo de la entidad en la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores mediante la implementación de medidas de acción positiva o planes de igualdad. ¿Por qué una organización debe incorporar la igualdad? Por una obligación legal, por una estrategia de la organización y por justicia social. Como obligación legal, desde el 8 de marzo de 2022, las empresas con más de 50 personas en plantilla deben contar con un plan de igualdad de oportunidades, según establece la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Estrategia de la organización. Impulsar la igualdad forma parte de la visión estratégica de una organización que tiene en cuenta que las personas son un recurso valioso. Impulsar la igualdad supone pensar en 3 niveles: el humano, el estructural y el relacional. Respecto a las personas con quien trabajamos, es fundamental conocer cuáles son sus conocimientos, competencias, actitudes y motivación. Innovar en igualdad consiste en revisar desde otra perspectiva con qué procesos trabajamos de cara a incorporar nuevos valores y significa propiciar una mayor justicia social y favorecer modelos más igualitarios. La organización trabaja por la justicia social en tanto y cuanto intenta abordar situaciones de discriminación que se producen entre mujeres y hombres en el ámbito laboral con la finalidad de corregirlas. Empecemos por los conceptos que son básicos para entender el origen de estas desigualdades. Sexo y género no son sinónimos y es importante diferenciarlos. El sexo se refiere a las características físicas, a la biología. Son esas características con las que nacen las personas y determinan si serán consideradas hombres o mujeres. El género son los rasgos que se atribuyen a una persona por haber nacido de uno u otro sexo. Esos rasgos resultan de la construcción social de aquello que se considera masculino y femenino. El género no lo determina el sexo biológico con el que se nace, sino que es una etiqueta que se construye social y culturalmente a través de la socialización diferencial de género, es decir, desde que nacemos se nos enseña a actuar de acuerdo a lo que espera la sociedad de nosotras en función del sexo con el que hemos nacido. Esta forma de situar a las personas se acompañará de la generación de roles y estereotipos de género. Los estereotipos de género son creencias e ideas sociales y culturales mediante las que se adjudican una serie de características a la persona en tanto hombre o mujer. Son ideas preconcebidas y simplificadoras que dan sentido y es habitual que deriven en prejuicios que dan a su vez lugar a sesgos de género. Los roles de género son aquellos que la sociedad espera de cada quien en función del sexo. Cómo se espera que nos comportemos, qué profesiones debemos desempeñar, cómo debemos responder ante diferentes situaciones. De alguna manera, los roles de género son la forma en la que se ponen en práctica los estereotipos de género. Cuando una mujer o un hombre se comportan de forma diferente a lo que la sociedad espera, lo habitual es que se genere rechazo hacia dicha actitud y surja una sanción. Hablamos de división sexual del trabajo cuando nos referimos a esa división del trabajo que se realiza sobre la base del sexo de las personas, que es el resultado de una construcción histórica y social. De este modo surgen 2 espacios que conocemos muy bien: el ámbito privado o doméstico, considerado reproductivo, que queda del lado de las mujeres, y el ámbito público, que está considerado como productivo y visto como ocupado por los hombres. Esta división
es productora de una profunda desigualdad y explicará muchas de las brechas con las que nos encontraremos en el ámbito laboral. No solo se produce una diferencia entre estos dos ámbitos, sino que además el ámbito privado o doméstico resulta invisibilizado y subestimado en su necesidad y aportación a la sociedad. En suma, la división sexual del trabajo nos atraviesa como sociedad y es el origen y causa de las principales desigualdades existentes entre mujeres y hombres. Entre los efectos de esta división se producirá una segregación vertical que es resultado de la dificultad que experimentan las mujeres para acceder a puestos de toma de decisiones y a los equipos de dirección. Esta segregación es el resultado de lo que llamamos techo de cristal, que son esas barreras que impiden a las mujeres acceder justamente a este tipo de puestos que mencionamos. También existe una segregación horizontal que impide a las mujeres acceder a áreas, categorías, niveles profesionales o puestos tradicionalmente masculinizados. Brecha salarial. La brecha salarial es la diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres por desempeñar su actividad. Hay diferentes maneras de medirla, por eso a veces vamos a ver cifras que parecerían que no concuerdan entre sí. Se puede tomar como referencia para medir tanto el salario medio anual o el salario medio hora. Algunas razones que explican la brecha salarial son las siguientes. Trabajos que pueden tener el mismo valor pero se consideran diferentes y se remuneran de manera inferior. Por ejemplo, que una limpiadora cobre menos que una persona de mantenimiento. El reparto desigual de las tareas de cuidado que afecta las jornadas de trabajo de las mujeres, que son quienes en su mayoría reducen las jornadas o cogen excedencias. Los complementos salariales, que es la parte del salario donde más brechas surgen y que tiene que ver con lo que se valora como penosidad en las tareas. Los pluses de peligrosidad son más frecuentes en quien trabaja, por ejemplo, con maquinaria pesada que quien trabaja con químicos. Y también a veces se premia más la disponibilidad de tiempo, que es una cuestión difícil de conseguir cuando se tiene que dedicar tiempo a los cuidados. La brecha de la corresponsabilidad. Se produce porque quien se acoge mayoritariamente a las medidas de conciliación son las mujeres. Las mujeres suelen asumir las dobles o triples jornadas, por lo cual flexibilizan o se retiran de la jornada laboral. Este peso de cuidado es lo que se conoce como el suelo pegajoso, que se complementa con eso que hemos llamado el techo de cristal. Este suelo pegajoso son aquellas circunstancias que mantienen a muchas mujeres atrapadas en la base de la pirámide económica. Son trabas invisibles, al igual que el techo de cristal, relacionadas con las construcciones sociales sobre la feminidad y la masculinidad. Se trata de una adhesividad de las mujeres a los roles tradicionales que se les asignan y que suponen un trabajo maternal, conyugal y doméstico. El plan de igualdad. Por todo lo dicho, cabe que definamos de qué se ocupa un plan de igualdad. Se trata de un conjunto de medidas que tienen como misión garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en la organización, así como la eliminación de situaciones discriminatorias por razón de sexo. Con carácter previo, se elabora un diagnóstico negociado y, en su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, se acuerdan cuáles son las materias que se priorizarán para el abordaje de la corrección de las discriminaciones. Con carácter general, un plan de igualdad contemplará las siguientes áreas: el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo.